¿Cómo fue el Festival de Teatro? ¿Cómo ha sido que nació? El Festival de Teatro, siempre las cosas, a mí, menos mal que me gusta todo a mí, digamos, ¿no? Me gusta la danza, me gusta el teatro, me gustan las artes plásticas, me gusta todo, así que no tengo preferencias en ese sentido y todo lo que es apoyar a cualquier cosa del arte me gusta, digamos. Entonces, el teatro es una de, todos son mis predilectos, pero el teatro también, digamos, ¿no? Una de las grandes cosas que siempre desde chico mi padre me fomentó ir al teatro en Buenos Aires, lo que sea, y de estudiante, como digo, en San Pablo, yo también tuve un gran contacto con el teatro brasileño. Entonces, siempre añorábamos tener un festival internacional de teatro. Aquí nosotros hemos hecho esos festivales interprovinciales de teatro, que fueron una gran satisfacción para nosotros. La alcaldía en esa época también, que paralelamente trabajábamos, no éramos de la alcaldía, éramos en la Casa de la Cultura Autónoma nosotros. Ese también es un modelo que no lo he explicado muy bien, pero que fue muy importante porque en Europa las casas de cultura nacieron en los años 60 y la Casa de la Cultura de Santa Fe nació en el 68, o sea que fue un copie muy inmediato prácticamente, porque no, nacieron y se proliferaron en Francia, sobre todo las casas de la cultura de Grenoble, de Lyon, de lo que sea, y, y eran unas instituciones dirigidas por la gente artística, pero sostenidas por las organizaciones de Estado. Entonces, pongámosle la casa de Lyon, de la cultura de Lyon, es sostenida por un porcentaje X por el gobierno nacional, otro porcentaje X por la región y otra por la provincia que se llama, son departamentos en Francia se llama provincia, y otro por los departamentos que son las provincias nuestras. Así que hay un fondo grande de cuotas para que se sostengan esas casas de la cultura, digamos. Entonces, pero siempre dirigida por gente de cultura y no y con independencia, digamos, con autonomía de gestión y de inversiones y de programas y de todo. Entonces, ese modelo, el primer país que lo imitó en América fue el Ecuador. Entonces hay la Casa de la Cultura Ecuatoriana, algo así, en Quito, que tiene una infraestructura tremenda, es una cosa muy grande. Y aquí la gente, esta impulsora de la Casa de la Cultura, ya sabían de ese proyecto, entonces ellos pidieron que a la alcaldía de esa época que organizarse como esa Casa de la Cultura. La gente ad honorem prácticamente, todo ese comité organizador que era ad honorem, ellos iban a dirigir esta Casa de la Cultura y que cuando ya esté terminado su labor de infraestructura y todas esas cosas, la iban a ceder también se comprometían ellos a cederla a un directorio nombrado por socios y por cosas por el estilo, pero la palabra socio abarcaba mucho. Entonces con Jorge Suárez, este escritor famoso también, el otro gallo, etcétera, etcétera, que vino como asesor nuestro en la Casa de la Cultura, lo contratamos. Yo le pedí que hagamos los estatutos y la nueva organización para la Casa de la Cultura. Entonces siempre yo incluyendo a todo el mundo, hicimos una Casa de la Cultura muy inclusiva, digamos, ¿no? En el sentido de que había diferentes clases de socios particulares para la gente que quería apoyar económicamente con una suma módica, pero suficiente, juntándola entre varios, se volvió un monte interesante. Los socios culturales, que eso no pagaban ninguna cuota, los socios honorarios, que era la antigua gente que formó la Casa de la Cultura, más otros intelectuales que se iban sumando cada año. Eso tenía un representante en el directorio, los culturales tenían dos, los gremiales eran tanto la Federación de Empresarios Privados como la COP, digamos, la Central Obrera, o la Federación de Fabriles, la Federación de Maestros Rurales, de Maestros Urbanos. Todo eso, entre ellos elegían a dos miembros del directorio, digamos, ¿no? Entonces, fue todo Santa Cruz estaba metido dentro de esa gran representatividad que tenían cada una de las categorías, digamos. Entonces era una casa con un directorio muy representativo. Y cuando ya los centros culturales crecieron, también ellos quisieron tener su representación
y también ya eran tantos los centros culturales que tuvieron también derecho a tener dos representantes en el directorio. Entonces ese modelo fue único, fue lo que querían imitar, venían de La Paz, venían de Cochabamba, venían de Tarija, de todas partes, porque además también nosotros, para que no hayan pelea, también teníamos un representante de la alcaldía en el directorio y un representante Cordecruz o de la gobernación, que fue después de la prefectura, también, y otro de la Universidad Gabriel René Moreno, que en esa época era la principal universidad que había en Santa Cruz. Entonces esos tres también eran parte del directorio. Y venían de otras partes, como digo, que veían el desarrollo y la actividad grande que teníamos nosotros y nos envidiaban prácticamente todo el mundo y querían imitar. Entonces venían, nosotros abiertamente le decíamos, este modelo tenemos nosotros. Entonces cuestión de, no, aquí no hay un peso mayor ni de la alcaldía, ni de la prefectura, ni de la universidad, ni de nada. Todo el mundo está en igualdad de condiciones y más que todo, y la mayor parte inclusive no son instituciones del Estado, sino son de los particulares, de diferentes sectores de trabajadores y de gremios, etcétera, etcétera. Entonces, solamente en Tarija nos limitaron a medias, digamos, allá, que para ellos fue un problema porque ahí formaban parte de la Casa de la Cultura de Tarija, la gobernación o la prefectura o la alcaldía, y siempre hubieron celos entre los unos y los otros, y a veces una vez nosotros que llegamos con los festivales de teatro de Tarija también a veces tenemos problemas porque el teatro, hasta cierta, la Casa Rosa, la Casa Dorada que se llama en Tarija, digamos que es lo que es la Casa de la Cultura, hasta cierto sector maneja la prefectura y más, y así te la alcaldía, entonces el teatro era creo que, no sé si de la gobernación y más acá, esto era el lugar donde tenían que hacer un cóctel, digamos, ya era de la prefectura y se oponían los unos y los otros, no hubo dónde hacer el cóctel. Burreritas así de ese tipo, digamos, de celos entre instituciones en vez de colaborar, se están poniendo el pie al frente. Entonces acá, en esta Casa de la Cultura, todo el mundo era una armonía grande que había. Las elecciones eran peleadas, así, bueno, porque había muchos candidatos, en el fondo todo el mundo quería ser miembro del directorio de la Casa de la Cultura. A mí me tocó ser ejecutivo en una Casa de la Cultura con gran participación de gente de mucho peso y me la banqué bien, como decimos, porque el trabajo es lo que me ha gustado siempre a mí, digamos, y la dedicación. Ellos veían que yo trabajaba y que tenía ideas y todas esas cosas, así que siempre me apoyaron, digamos, ¿no? Pero de todos modos, no todo el mundo era un mar de leche, sino había... Lo que más embromaba a veces eran los mismos artistas, son difíciles estar en un directorio, digamos, ¿no? Entonces, los pintores, los escultores o lo que sea. Pero no tuvimos mayormente tropiezo porque la mayoría era gente muy sensata, entonces apoyaban cualquier decisión. Entonces fue un modelo muy... la Casa de la Cultura yo pienso que es un modelo único en América. Esta Casa de la Cultura, Raúl Otero Reich, que duró de los años, bueno, 68 hasta el 78, fueron años de preparación, pero ya de gran actividad fue cuando ya me hice cargo poquito tiempo yo, y digamos, y después ya comenzó una lucha ya porque querían municipalizarla, entonces ya fue los últimos años que ya no estuve yo, que estuvo Cecilia Kenning de directora, fueron muy desagradables porque le fueron la fueron asfixiando económicamente. Si la alcaldía nunca fueron grandes aportes los de la alcaldía, digamos. Hubieron años en que no hubo un solo centavo de aporte de la alcaldía y era Cordecruz sobre todo nuestro apoyo, pero también la alcaldía formaba parte del comité del directorio de Cordecruz, entonces también ahí se ensayaron para que no se retire Cordecruz del apoyo a la Casa de la Cultura. Entonces la asfixiaron prácticamente económicamente porque tenía muchas obligaciones y ahí no podía responder a todas esas obligaciones del personal que tenía, de la biblioteca, de lo uno, lo otro. Entonces fue una pena que yo pienso que siempre se van a arrepentir estas autoridades que hicieron esa municipalización, porque San Diego pudo darse el lujo de tener una Casa de la Cultura que hubiera sido ejemplo para América y que es un ejemplo de todo modo para que algún investigador haga ese estudio de la Casa de la Cultura de esos tiempos, digamos. Entonces, eso también, vuelvo siempre a la Casa de la Cultura, porque para mí fue el proyecto más interesante que yo trabajé, digamos. Y también, por supuesto, ya en APAC nacimos prácticamente con un voluntariado también nosotros, poniendo, no ganando, sino poniendo nuestra platita.
Y, y después, en un momento dado, ya porque abrimos una cuenta corriente a nombre de Alcides Parejas, Cecilia Kenning, con 4 firmas, digamos, yo y una señora que era también antes trabajó con nosotros en la Casa de la Cultura, Vilma Claros de Bianchi. Entonces, 2 firmas eran las que se necesitaban para cualquier cheque. Y los depósitos pedían, depositen para nosotros, digamos, cuando siempre hubo necesidad de fondos, en esta cuenta, digamos. Y la gente, por supuesto, confiaba en nuestra honorabilidad y en nuestra entrega a la cultura y nada de aprovecharnos. Entonces, pero de todos modos faltaba algo más firme, que entonces dijimos, hay que crear una institución. Entonces, después del segundo festival, bueno, inmediatamente también después del primero, el 96, se largó Marisa Wilde de La Paz, digamos, a hablar aquí con René Jorgenstein, que era también director de Casa Teatro, se llamaba el principal grupo de teatro de Santa Luz, y con la directiva de lo que quedaba del festival acá, que eran Alcides y Cecilia, etcétera, y les propuso que qué tal si se lanzaban a un festival internacional de teatro. Entonces, también estaban con la plena euforia del triunfo del primer festival, que eran los años pares, y dijeron que los años impares eran los festivales de música. Entonces, ya con ella visitaron ya la alcaldía, la prefectura de esa época, y comprometieron recursos también, porque primera vez que ya la alcaldía comenzaba a dar recursos para el festival, que después se convirtió en uno de los primeros socios contribuyentes del festival, digamos, ¿no? Entonces, y además de la época de Banzer, digamos, en cuanto subió Banzer al gobierno, nos llamó, al CIDE y a mí, para decir en qué los puedo ayudar. Entonces, yo por mi parte, dice, como gobierno, lo vamos a ayudar con $50,000 anuales eh, para cada festival que haya. Y entonces, pero ¿qué más? Entonces era la época de prospecciones de muchas compañías petroleras acá, y les dijimos nosotros, ¿y usted se animaría a firmar unas cartas diciendo que es un proyecto muy bueno y que las compañías petroleras si nos pueden apoyar? Y firmó por las cartas, que no sé si lo hizo bien o mal, digamos, porque no debía hacer esas cosas, pero la hizo, digamos. Y muchas compañías petroleras también fueron uno de nuestros principales socios en los primeros festivales, digamos, ¿no? Que Chaco, que lo uno, que lo otro. Y además se enamoraron del festival. Había la casa del gerente de Chaco, a veces hacían funciones especiales y ellos mismos venían una entrada cara, con eso compramos un órgano, porque también los instrumentos de un festival de música barroca son caros, digamos, ¿no? Los órganos, los clavecines, ciertas cosas. Entonces solamente costaba $50,000, no sé cuánto costaba un órgano, y fue gracias a esas acciones así, que le pedimos también había un cruceñito que era uno de los grandes violinistas del mundo, digamos, Río Teracado se llama el tipo, que nació en la misión japonesa ¿cómo se llama? De Yapacaní. Entonces, lo descubrimos a eso porque alguno de los que venía al festival, ustedes saben que uno de los grandes violinistas del mundo es cruceño, dice, en su currículum dice nacido en Santa Luz de la Sierra, porque claro, lo trajeron a que la madre desembaraza aquí en Santa Luz, de la colonia japonesa. Entonces ya tomamos con él, y a él le gustó la idea de venir al lugar donde había nacido, ¿no? Y lo llevamos allá a Santa Fe de Yapacaní, no sé cómo se llama, San Juan de Yapacaní. Y los compañeritos fueron pues gran fiesta, porque él estuvo solamente hasta la edad de 6 años, digamos, acá, ¿no? Pero estuvo en el kinder, estuvo así que ya, se emocionó mucho, tanto el pueblo como nosotros, digamos, y como él también. Y volvió varias veces, ha vuelto, digamos, ¿no? Pero son casualidades, y todas esas cositas están llena de cosas, historias interesantes en el festival para contarlas, digamos. Y no sé dónde estaba, porque seguramente salió eso cuando estaba hablando de otra cosa, pero de todos modos, Sobre el festival, festival como de digo, teatro, ha dado muchas cosas. sobre el festival de Estamos hablando teatro. de teatro todavía, de teatro, sí. Y el de teatro, como digo, también volvimos yo también quería que el Festival de Teatro también llegue a las provincias. Entonces no solamente para Santa Luz, digamos, es un festival mucho más popular que el de música barroca, porque el Festival de Música Barroca se lo dan solamente en 2 iglesias. En cambio, el de teatro en cualquier escenario de barrio o de donde sea se lo da. Entonces el pueblo cruceño lo vive mucho más cercano el Festival de Teatro que el de música barroca. Y también cuando uno llega a las provincias es muy bien recibido en regiones que no son chiquitos, digamos, ¿no? Uno llega a los valles.
aquí los valles cruceños son la gente muy de teatro, digamos, ellos nacen con el teatro adentro, digamos, entonces hay autores, actores, todo el mundo son maravillas, digamos, ¿no? En Samaipata, en Comarapa, en Valle Grande, en los pueblos de los valles, pero también aquí en otros pueblos del norte, ¿no? En Santa Rosa, en el Sara, en, aquí en Saavedra, hemos hecho muchos cursos con APAC, digamos, ¿no? Inclusive también en colonias como Cuatro Cañadas, etcétera, etcétera, que son estos nuevos inmigrantes que vienen del interior, como llamamos aquí nosotros, la gente que viene de La Paz, Cochabamba, etcétera, etcétera. Entonces, en todas partes el teatro es muy bien recibido, ¿no? Entonces, también los chicos, eso está también innato en ellos, que siempre hay gente que tiene predisposición para ser un buen actor, un buen director de teatro. Entonces, el teatro es una gran cosa que también se hagan los festivales internacionales de teatro. Siempre, como digo, es que las ayudas que tuvimos, ya después se volvió primero fue una ayuda media voluntaria de Banzer, digamos así, con su gobierno, pero después hubo una señora que trabajaba con nosotros en la Casa de la Cultura, en esa época, Naida Bacarías de López, que era diputada por el MIR, y ella habló y convenció, porque una ley tiene que tener apoyo nacional, digamos, para que se apruebe una ley, entonces ella lo volvió ley de que el Estado aporte con $50,000 para los festivales que organiza APAC, digamos, ¿no? Con $50,000 anuales. Después ya el gobierno del MAS se hizo un poco que sean de los IDH y las gobernaciones manejaban los IDH, entonces bueno, pero de todos modos no fallaron en cuanto a ese apoyo que es la base un festival mínimo cuesta $250,000, entonces hay que conseguir el resto, digamos. Y para darte un ejemplo, también una vez que hubo una reunión en Chile, digamos, el Festival de Chile es uno de los más grandes que hay en Sudamérica, el Festival Santiago 1000 se llama, y invitaron, y habían varios directores de festivales, entonces a mí también yo era director de festivales y estaba con mi grupo también aparte, pero que hablemos de los festivales, yo voy a hablar de último, dije yo, ¿no? Entonces, bueno, y comenzó el de México, mi presupuesto son $3,500,000, el presupuesto de Caracas $3,000,000, el presupuesto de Santiago eran $6,500,000, el presupuesto del Festival de Bogotá eran $8,500,000, etcétera, etcétera. Y cuando yo toqué $250,000, fue risotada general y todo el mundo se felicitaba porque ya teníamos fama de buen festival, digamos, ¿no? Entonces, pero nada que ver con la suma de los otros festivales. Entonces, bueno, porque aquí esos 250,000 es porque también conseguimos mucha gente que nos dé casas gratis, que nos ayuden con movilidades, que fulanito nos presta, o Bando nos presta una camioneta que nos lleve a movernos en el festival, que luego hay unas cosas que no están contabilizadas posiblemente que también sumirían un poco más, pero no demasiado más. De todos modos, somos regateadores en cuanto que si es el festival de teatro nos cobran 10 y nosotros nos ofrecemos 5 y a veces aceptan, digamos, porque ya tenemos buena fama, digamos, entonces a la gente le gusta y saben que Bolivia no es un país que es muy rico ni mucho menos, entonces bueno, de todos modos, con poco dinero relativamente hacemos grandes festivales y eso es un orgullo también. Es una labor impresionante que tú has realizado, Marcelo, a favor de la cultura en Santa Cruz. Todo lo que tú has relatado es increíble. Bueno, yo como siempre digo, es un equipo. Quizás yo soy la persona que me entiendo bien con todo el mundo y me ayudan, pero en el fondo es un trabajo de equipo, digamos, ¿no? Aquí todo el mundo se trasnochaban conmigo, porque en el fondo los caminos han ido mejorando poco a poco, pero a veces estaba yo en Concepción, digamos, y Concepción era el paso, digamos, los que venían, había gente que venía a San Javier solamente, o si no venía a San Ignacio y pasaba por Concepción, o volvían de San Ignacio y tenían que pasar por Concepción, entonces a veces los caminos eran tan malos que uno decían, calculaban, vamos a llegar más o menos a las 12 de la noche, digamos, ¿no? Entonces la 1, las 2, las 3, las 4, esperando que llegue el grupo para alojarlos, porque no sabíamos dónde se iban a alojar, ni mucho menos, lo que sabíamos éramos nosotros, y a distribuirlos en los hotelitos, ¿no? Porque eran grupos grandes, a veces había que mandarlos a 10 a un hotelito, otros 10 a otro, etcétera, etcétera, pero siempre estaba yo acompañado, digamos, ¿no? Sé que ha sido duro porque el trabajo no ha sido fácil, ha sido mucha entrega, ¿no? Y entonces no me arrepiento ni mucho menos. Ese trabajo yo lo haría de mil maravillas, lo que a mí me enferma y me causa sin sabores a veces que la gente que yo pienso que me podría ayudar, digamos,
no lo hace, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando estaba en La Paz, inclusive, yo tenía también mis relaciones internacionales allá y conseguía que Mm, el gobierno de Holanda, por ejemplo, poco a poco se fue convirtiendo en uno de nuestros principales auspiciadores. Primero me daban, había ese Servicio Nacional de SNB, se llamaba, un servicio de Holanda que era para ayuda al desarrollo. Ese, por ejemplo, me dio $50.000 para el inicio de lo que es la escuela del conservatorio, de la escuela de música de Urubichá, digamos, ¿no? Que tenía ya otra institución, plan internacional, no sé cosa, hizo una planimetría de todo lo que podía ser un centro de una escuela de música, etcétera, etcétera. Entonces, el primer módulo fue con colaboración de $50.000 de Holanda, digamos. Pero la embajada, aparte de eso que yo te hablaba de que cuando yo trabajaba en Codex con Jorge Ágreda, la sí. chica Elizabeth Seidelberg era mi secretaria, y después ella también se volvió una de las principales secretarias cuando nacía todavía no había embajada de Holanda, sino el primer festival no había embajada de Holanda, sino ministerio, un nivel realmente inferior, Mm, y Elizabeth era secretaria de la señora ministra, o lo que ella ha sido, que no era embajadora. Y ella fue mi vínculo con ella, y con eso nos dieron $2.700 que fue para Urubichá. No hubiera habido Urubichá, digamos, no hubiéramos podido traer a los 4 músicos que vinieron de Venezuela, los pasajes, ni haber comprado ropita para los chicos que eran sumamente pobres, no tenían eh, calzado, no tenían zapatitos, no tenían ropita, no tenían chamarrita, etcétera, etcétera. Entonces, con esa platita de los 2.700 que nos dio la embajada, la primera embajada que nos apoyó fue este grupo de Holanda, digamos. Entonces, y después poco a poco se fueron convirtiendo más, y después ya comenzaron a darnos, llegaron hasta $25.000, y después nos dieron ya con otro motivo otros $25.000, así que cuando eso se retiró la embajada de Holanda de Bolivia, perdimos 50.000 de golpe. Fue un golpe muy fuerte porque ya era otro de nuestros sostenedores fijos, más o menos, que nosotros ya nos confiamos en ese aporte, digamos, ¿no? Y se fueron, y ya por supuesto no hubo nada, cero, cero, Te, te no quiero, hicieron más. te quiero hacer una pregunta ya sobre cómo ha sido tu carrera de vida, digamos, tu camino de vida, y tú has dejado tantas cosas en favor de la comunidad. ¿Cómo tú quisieras dejar claro o cómo quisieras tú que sea el legado tuyo hacia la ciudad o hacia el país? ¿Cómo lo quisieras resumir? No, yo añoro mucho que algún día se vuelva a ser una especie de casa de la cultura, como que nosotros, que hubieran autoridades que entendieran que dándole, delegando, digamos, en gente de cultura, pero que independientemente, que haya continuidad, digamos, porque en cultura tiene que haber continuidad, porque vos te vas dando cuenta de los problemas y de las cosas según es un aprendizaje permanente, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ojalá que tuviera algún día una cosa que respeten un poco más que la gente de cultura, no digo artista porque de artista no tengo nada, pero de cultura, se hagan cargo de estas instituciones de cultura, y haya un mayor beneficio para la comunidad, porque lo que me interesa a mí es llegar al público, a la que hace manualidades, a la que aprende un oficio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es el O sea, destino final, digamos, ¿no? Eso es lo interesante. como Entonces, que, bueno, no, como no que creo se que. renueve, como que se renueve la dinámica que tenía la Casa de la Cultura cuando tú estabas a cargo, que era una dinámica donde estaban involucrados muchos sectores de la sociedad, todos activos y todos aportando. Exactamente, era una cosa que cada uno quería hacer algo mejor que el otro, y bueno, una competencia sana, pero era pro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es la maravilla. Y bueno, Ya. se hacen todas las bases, ¿no? Porque ahorita, como digo, ya Santa Cruz necesita museo de ciencia y tecnología. Yo cuando viajo veo cómo los jóvenes, los niños ya están ya, saben cómo que es un satélite, saben que es un dron, porque lo ven ahí con cositas que los divierten. Además, en esos museos son muy bellos, digamos, ¿no?
pero además también, por supuesto, hay cosas que se pueden rescatar también en cuanto a nuestras culturas de la gente, que ahora ya tenemos muchas figuras nosotros en pintores, para hacer un museo de arte, hay el legado de la Claro, familia de Marcelo Callaú quiere donarlo a alguna especie de un museo, imagino que el Niño Pedraza, también tanta gente ya tenemos de valor que ya podían estar en un lugar donde sean reconocidos y admirados por propios y extraños, digamos, ¿no? Porque la cultura también, cuando vos viajás también, que hay en Buenos Aires, que hay en teatro, que hay por aquí, por acá, porque es un atractivo también que hace que mucha gente se vaya a trabajar a un lugar, se sabe que hay también que va a haber buenos conciertos. Yo soy miembro también actualmente del director de la Filarmónica de acá, que es una orquesta muy bella, digamos así, que con Isaac cuando ellos Terceros. Sí, claro. con un poco de apoyo y unas cuantas cosas que hacían, digamos, actividades, se mantenían, pero ahorita con la pandemia y todas estas cosas, estamos ahorita viendo cómo hacer algo para que recaudar un poco de fondo y de apoyo, digamos, para esta gran institución que es la Filarmónica, que cuesta mucho que nazca una orquesta buena, con mucha entrega y organización y todas esas cosas. Entonces, bueno, y como eso hay miles de ejemplos, digamos, ¿no? Pero hay cosas que Claro. te dan unos golpes así que no están en tu camino, pero que hay que solucionarlo. Y lo mismo pasa con APAC, con sus festivales, digamos, que va a pasar con el de teatro, que va a pasar con el de música barroca. Hay muchas interrogantes todavía en el camino, pero de todos Para, modos, como digo, hay energía y creo que lo principal es que la gente esté con energía y con positivismo, digamos, ¿no? De que se pueden hacer las cosas y se ha demostrado que se pueden hacer las cosas con pocos recursos, con mucha voluntad y con mucha entrega. Se sí. puede hacer, ese es el ejemplo que podemos dejar, digamos, que rodeándose bien de amigos, de todos colaboradores y también instituciones que ven que uno trabaja bien y lo apoyan. Entonces hay maneras de seguir adelante, pero creo que las ciudades de Bolivia en general tienen que tener un, unos esquemas. Yo me alegro mucho cuando la sombrerería en Sucre se puede convertir en un centro cultural importante. Ahora, el problema es quiénes se hacen cargo, quiénes lo manejan, qué atractivo van a darle, qué compromiso van a tener, porque el problema es no ser dueño entre poquitos, sino entre muchos, digamos, ¿no? Que todos se sientan dueños de esa cosa, que los que hacen teatro se sientan dueños, que los que hacen música se sientan dueños, que los que hacen danza folclórica se sientan dueños y que haya campo para todos y que no hayan peleas ni mucho menos. Eso es lo principal, digamos. Entonces, Lo más hay lindo, cosas que... creo que una de las cosas más satisfactorias cuando uno crea algo es saber que lo que uno ha creado es sostenible en el tiempo y de que cuando ya uno ya no está en el escenario, que venga otra persona o otras personas que retomen y que la idea persista, que no se muera y de que siga habiendo apoyo, que es el mismo apoyo que uno ha construido con las redes de contacto y con las redes económicas o lo que sea que uno haya construido mientras uno estaba vigente. Entonces creo que en eso hay que seguir tratando de que el país y la ciudad retomen esas instituciones que tú has ayudado a crear y que has hecho que sean dinámicas y que este movimiento crezca cada vez más. Marcelo, te quería agradecer muchísimo por tu tiempo. Ha sido, creo, una muy linda entrevista y creo que nos has dado a conocer todo lo que tú has hecho en pro de la cultura de Santa Cruz. Muchas gracias. Una parte, pero lo más importante. Gracias, querido Marco. Entonces, ha sido un gusto charlar contigo y más o menos refrescar un poco la memoria, que no todo aparece, pero hay muchas cosas, como digo, muy emotivas, muy emocionantes que hemos vivido en este largo trayecto de muchos años y que todavía el último festival de teatro yo me había retirado aparentemente, yo ya me metí de nuevo porque lo vi que estaba un poco declinando. En fin, hay cositas que uno siempre tiene que meter todavía la cuchara mientras está con vida. Chao, querido, gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ti. Chao, chao.